Estos son los mejores héroes de Rise of the Legends. Si eres free to play o estás empezando en el juego, este vídeo es para ti. Bien, yo soy Black DC, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rise of the Legends y estos son los mejores héroes que puedes conseguir o que puedes tener y que puedes utilizar si tu cuenta es nueva o si eres free to play. Os voy a enseñar, mi objetivo es enseñaros a jugar como un puto pro en este juego, así que ya sabes, revienta el botón de like y suscríbete, activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Os voy a enseñar personajes que algunos de vosotros ya vais a saber. Seguramente que diréis, ya sé que ese personaje es bueno, pero es que hay otros que los vas a tener en tu cámara y los tienes ahí cogiendo polvo y no lo estás utilizando. Te lo voy a enseñar, te voy a decir cómo lo tienes que optimizar, qué maestrías le tienes que poner y ¿dónde lo tienes que llevar? Un porrón de personajes. Vamos allá y empezamos. Bien, voy a obviar un poquito el tema de los legendarios, salvo una cosita, que es, por ejemplo, los que dan el juego con los días de registro, como puede ser Steel de los Dracos, es Jesucristo. Steel de los Dracos la tienes que utilizar sí o sí. Una vez que te la den, la tienes que poner bastante fuerte. Yo la llevo bastante defensiva. Si os fijáis, la tengo con mucha defensa, bastante vida, un poquito más defensiva porque con sus habilidades a la hora de atacar ataca en base a defensa y vamos a hacer un poquito más, un poquito de daño. La vais a tener que llevar con bastante, digamos, vamos a ponerlo por aquí, con bastante puntería para poder meter los debuffos. Bien, y con bastante velocidad si la vais a llevar a arena y sobre todo si la vais a llevar a farmear. Muy buena para lo que son guerras de facciones, campaña, sobre todo para la defensa de arena yo también la estoy llevando, para el ataque de arena también la estoy llevando. Al principio, señor demoníaco, la podéis llevar también porque va a revivir. Si la lleváis con un set incansable como yo, también os va a poder ir curando. Y muy buena también para farmear si queréis en dragón. Así que la podéis llevar prácticamente a todo el contenido del juego. Es un personaje de los mejores que hay en el juego, todoterreno. Fijaros cómo la llevo yo. La llevo con un set de incansable y un vida divina porque la estoy llevando a arena, pues me sirve. Se puede equipar bastante mejor. Y en los atributos totales, pues fijaros cómo la llevamos con 47.000 de vida y una defensa total de 4.580, que es bastante, chicos. Así que pues le podéis echar un vistazo y podéis ver un poquitín las estadísticas. Luego en tema de maestrías, pues yo la estoy llevando así, por si queréis copiar un poquito las maestrías, pues ahí la tenéis para el que le pueda llegar a servir. Bien, vamos a pasar al siguiente héroe. Nos vamos a venir por aquí. Esqueleto es otro personaje que regalaron. Todos los personajes que regalen, que sean legendarios, utilizarlos porque la mayoría te suele servir de algo. Sobre todo si estás empezando y no tienes otros personajes, utilizarlos. Ya que estamos con las maestrías, os muestro las maestrías del esqueleto. Lo tengo bastante bien. Solamente lo puedo mejorar mejorando las piezas de set de equipo. Pero bueno, lo llevo bastante bien en cuanto a tema de apoyo, ataque, defensa y demás. Si venimos por aquí, pues estoy utilizando ahora mismo este set de bonus de protección, inmortal y de puntería. También puntería para meter con sus habilidades pues todo lo que son los debuffos de miedo, reducción de ataque, porque lo estoy llevando en defensa de arena. Y luego pues lo estoy llevando también a Hydra, lo estoy llevando a varios sitios. Lo puedes llevar también a farmear al dragón, a las diferentes mazmorras, porque también te va a servir también si lo tienes para avanzar en nido de arañas. Sobre todo al principio te va a venir bastante bien. Pues otro personaje muy bueno, aparte de su aura, que tiene un 30% de defensas en todas las batallas. Fijaros luego también la bendición que estamos poniendo, que estoy poniendo meteorito tanto en este, no lo he dicho, pero en Steel también le tenéis que meter el meteorito si lo lleváis a este personaje con el set de incansable. Vale, más personajes, como no, Ninja. No sé si van a volver a regalar a Ninja, pero si lo regalan es uno de los mejores personajes de ataque. Hace mucho daño, también tiene control porque puede meter un congelar en área. Puede meter el bufo de quemar, que es tan importante para farmear también, pues dragón, para ir al jefe, al boss de clan. Y luego con el ataque básico vais a reducir defensa. Para eso vais a tener que llevar bastante puntería. También le he metido un meteorito, porque como lo estoy llevando también al jefe al boss de clan, pues quiero que meta meteorito para intentar que tenga meteorito en todos los turnos posibles. Ya veis que para señor demoníaco, pues y para Hydra, Quimera, es un héroe muy muy bueno. Yo siempre lo suelo llevar, casi siempre en todas mis setups, y es bastante bueno. Las maestrías os las dejo por aquí también para que las podáis ver. Ya veis que lo llevamos bastante con el set de ataque, sobre todo aquí con el maestro de la guerra. Y pues bueno, luego meto estas de apoyo. No voy a parar, si queréis hago guías sobre cada héroe, pero este es un vídeo donde os quiero mostrar muchos héroes
los máximos posibles en el menor tiempo posible para que vosotros podáis saber si tenéis estos héroes que los podáis utilizar. Bien, ahora me salta por aquí esto, no queremos ofertas. Vamos a volver a los campeones y vamos a seguir. Ya he dicho que no me iba a parar mucho los campeones legendarios, simplemente los que regala un poquito del juego, un poquito por encima. Vale, no sé si me dejo alguno más por aquí. Luego hay personajes muy buenos como el Rey de las Ratas, bueno, y alguno más. También Wukong, que lo regalaron, también es muy bueno porque revive, lo puedes llevar en arena. Para arena es muy bueno, fíjate, en ataque de arena, en defensa de arena. Lo puedes llevar a varios sitios. Yo lo tengo así en cuanto a maestrías, pues si le queréis echar un vistazo, si lo tenéis y lo queréis copiar. Hay una guía de todas formas en el canal hablando un poco de Wukong, si queréis la actualizo y traigo pues información un poquito más fresca. Y ahora sí, ya empezamos con los héroes, los moraditos, los épicos, que son más fáciles de obtener. Bien, cómo no, y creo que todo el mundo sabe que Geomante posiblemente sea el mejor personaje épico del juego. Es un personaje que yo lo he estado llevando mucho, a día de hoy también lo utilizo, aunque ya cada vez menos porque voy obteniendo más personajes y personajes que bueno, a la hora de completar una setup, pues a lo mejor me rinden mejor combinado con otros personajes. Pero sí, de por sí solo, Geomante es un personaje muy bueno que si lo tienes que subir, porque te va a ayudar mucho también, sobre todo a mejorar tu daño en el boss de clan, en el señor demoníaco. En la fortaleza de los gemelos a mí me ayudó a avanzar bastante en su día. En Hydra lo puedes llevar también, fíjate, Quimera, bueno, Nido de Arañas, como no, la guarida del dragón, pues bueno, para las mazmorras más importante. Yo lo llevo así, por si os sirve de guía con defensa y ataque. Estas son las maestrías que le he puesto y ya te digo que es uno de los mejores, sobre todo, pues bueno, pues sus habilidades que atacan a todos los enemigos. Esta para arañas viene bastante bien. Luego aquí le puede meter un quemar y un debilitar, y también, fíjate, vacía completamente la barra de turno del objetivo. Así que esto para arañas, si te toca un Geomante al empezar tu cuenta, el juego, pues la verdad que has triunfado, porque vas a poder avanzar en arañas, cosa que la mayoría de la gente al principio cuando empieza en el juego no puede avanzar. Vale, más personajes épicos, por ejemplo, si te sale un come hombres, chicos, aunque al principio igual no lo utilicéis mucho, pero no os lo comáis, dejarlo ahí, subirlo más adelante, pero no os lo comáis ni lo tiréis, porque os va a servir, yo ahora lo estoy empezando a mejorar, para una setup inmortal para el jefe, el boss de clan, y os voy a traer una guía para cómo formar una setup inmortal fácil, sencilla y sobre todo free to play. Así que chicos, come hombres, no os lo comáis. Esto prohibido, le ponéis ahí el candadito y no os lo comáis. Bien, más personajes que puedes conseguir de manera free to play. Pues Kael Oscuro lo puedes conseguir. Este sería en la torre, si no me equivoco. Y también es bastante bueno porque por sus habilidades, por el tema del veneno, reducir ataque, veneno, sensibilidad al veneno, pues bueno, lo puedes llevar también. Así son un poquito las maestrías que yo le he puesto. Así que si lo consigues bueno, di que este no lo vas a conseguir nada más empezar, pero si estás ya en una etapa un poquito más avanzada y lo consigues, pues que sepas que es bastante bueno y que lo puedes llevar a muchos sitios. Fijaros, señor demoníaco, guardia del dragón, pues bueno, también te va a servir para las mejores mazmorras del juego. Ojo, Magmar es de los mejores personajes épicos que hay también. Muy buen nuker. Tuvo una época donde todo el mundo lo llevaba en arena. Era un nuker muy bueno en arena. De hecho, fijaros que en ataque de arena le pone muy buena puntuación, pero es que lo puedes llevar a muchos sitios. Yo lo llevo a bastantes sitios muchas veces porque tengo buenos recuerdos de él. Le puedo equipar mejor, hace mucho que no le mejoro el equipo, pero bueno, ahí lo tenéis. En cuanto a maestrías, pues lo llevo así. También lo llevo con el rompeyelmos. Y pues bueno, para que si lo tenéis, que lo podáis copiar. Si lo tenéis, chicos, no sé si hay mucha información en YouTube sobre él, si queréis subo una guía, pero si lo tenéis, darle mucho cariño, porque si estáis empezando la cuenta y os sale, tenéis un personaje que junto a Kael os va a carrilear mucho en campaña, en arena y en muchas mazmorras. Así que darle mucha caña. Fijaros, yo le tengo con todas las habilidades al máximo. Esta es muy buena porque aturde y después con estas reduce defensa, pero es que también hace mucho daño. En la Torre del Destino tiene un 30% de aura de defensa. Así que bueno, ahí tenéis a nuestro campeón Magmar, que es bastante bueno. Ya veis que también os estoy mostrando diferentes afinidades, por decirlo de alguna manera, ¿no? Magmar es verde, Kael Oscuro es azul. Bueno, pues ahí lo tenéis. Demita también es muy buena. Y también para, sobre todo, Señor Demoníaco, Fortaleza de Gemelos y demás. Ya ves, 4,9. ¿Por qué? Porque puede poner bloquear daño, curación continua, etcétera. Así que, chicos, Demita es muy buena también. Guardarla si la tenéis. Igual al principio no la utilizáis mucho, os puede parecer que no es muy buena, porque al principio buscas un personaje que haga daño
daño para poder avanzar en campaña y hacer más daño al boss de clan, pero de Emita con los personajes óptimos o con buenos compañeros que puedas ir con ella, te va a ayudar bastante. De momento la llevo así, la estoy sacando algún pergamino más, no la he completado, solamente le he puesto estos, le tengo que mejorar, pero bueno, si os sirve un poquito de guía, pues ahí tenéis a Emita. También os enseñaré para una setup de boss de clan cómo la podéis utilizar. Vale, más personajes, por ejemplo, Madame Serris, si te toca personaje épico. A mí me costó bastante, pero una vez que la conseguí, la llevo a casi todos los sitios, porque es muy buena lo que hace, sobre todo con sus habilidades. Os dejo por aquí las maestrías, pero sobre todo con sus habilidades, muy buena su A3, que es esta que reduce defensa y reduce ataque. Y en las mazmorras más difíciles te va a ayudar si la lleváis con bastante velocidad también en lo que es en el ataque de arena y también en la defensa de arena. Y después con esto, fijaros, le metes miedo de verdad, bloquear de bufos. Bueno, también le puedes meter miedo con el básico. Es un personaje muy bueno. Yo, sobre todo en ataque de arena, es donde más la llevo. Pero si se me complica una mazmorra para poder avanzar también, me la llevo. Y la verdad que fíjate, en guerras de facción, torreón de magia, hidra, pues tiene muy buenas notas en casi todas. Al único sitio que no le llevo es a los de clan, el señor demoníaco, porque ahí sí que no pinta mucho. Pero al resto, a casi todos, pues en muchos sitios sí que lo llevo. También es cierto que en el caballero de fuego, que yo creo que no lo he utilizado nunca. Vale, también Inquisidor Samael también es bueno, sobre todo en hidra, ¿vale? Es muy difícil de conseguir, ¿no? Bueno, no sé, a unos le costará más y a otros le costará menos. Muy difícil al principio de saber cómo funciona. Yo creo que lo deberíamos dejar para un vídeo exclusivo de él. Las maestrías, si queréis, os las enseño cómo lo llevo, pero bueno, es un poquito más complicado de utilizar al Inquisidor. Pero si lo tienes y le quieres dar cariño, y la verdad que te va a venir bastante bien, sobre todo para eso, para hidra, es donde más va a brillar. Vale, después ojo, que a mí me gusta mucho, y es Toragi la rana, que es un personaje que hay gente que he visto que lo tiene y que no lo tiene mejorado ni subido. Ojo con Toragi, que es uno de los tanques que si te toca al principio del juego has triunfado, porque es muy buen tanque, muy buen tanque. Lo tienes que llevar como lo estás viendo en pantalla con el tema de las maestrías, pero es que después, con sus habilidades, fíjate, reducir ataques, si es que lo puedes llevar hasta el señor demoníaco y si tienes bastante puntería, le vas a estar constantemente reduciendo el ataque, y eso es muy bueno para poder durar cuantos más turnos mejor. Después con esto vas a tener un incitar que lo vas a poder llevar a mazmorras, incluso si quieres lo puedes llevar a la arena. Y que es la bendición de la ciénaga, que es muy buena, que si la subes se te va a quedar en cada 3 turnos. Vas a tener una protección de aliado, escudo y reflejo de daño, que le va a poner 2 turnos, reflejar daño 3 turnos, y prácticamente casi lo vas a tener activado. Así que si luego lo llevas con otro campeón que te alargue los buffos o los debuffos o tal, pues bueno, te va a mejorar mucho más este personaje. Y después tiene una pasiva que al ser atacado tiene un 50% de probabilidad de aplicar un debuffo del 5% de veneno al atacante durante 2 turnos una vez por ataque. Así que muy buen personaje. También tiene un aura de 40 resistencia de resistencia en todas las batallas, y yo creo que es un personaje muy a tener en cuenta, y que si lo tenéis, chicos, llevarlo, porque ya os digo, yo ahora lo estoy utilizando un poquito menos, pero fijaros cómo lo tenía armado con casi 100.000 de vida, de HP, 2.383 de defensa. Aquí es mejor igual bajar un poquitín, si podéis, el HP, subir un poquitín más lo que es la defensa, pero luego la tenéis que llevar con bastante puntería. Fijaros, 357, una burrada de puntería, y luego, pues bueno, velocidad, lo que podáis, pero bueno, sobre todo, principalmente llevarlo muy defensivo, porque como va a meter el incitar, pues se va a comer muchos golpes. Vale, ¿qué más? Monstruo mal formado es otro personaje que si lo tenéis, la verdad que lo tenéis que utilizar. Muy bueno, os va a ayudar mucho, sobre todo en pantallas o en mazmorras como la araña. En araña, fijaros, nido de arañas es donde yo creo que más va a brillar, aunque también si os toca muy al principio lo podéis llevar a arena y demás, por su tema del ataque que tiene. Este ataque, por ejemplo, que tira en área, que lo que hace es aturdir y mete escudo, y luego que lo que te hace es una protección aliado y una cura continua. Así que bastante bueno. También te puede aturdir y reducir la defensa con el básico, y tiene en la arena, pues en la arena lo podéis llevar, un 33% de HP si lo lleváis como líder o como capitán. Muy buen personaje el monstruo mal formado. Veis que son todos personajes épicos y que podéis llevar. Caballero Cerval me salió de los primeros y lo estuve llevando un montón. Ahora sí que menos, porque tengo otros personajes como Madame Serris, pero también te puede servir a la hora de reducir defensa, pues llevarlo como reducir defensa. Lo podéis, si os toca, ya os digo, si os toca al principio del juego, es un personaje que le vais a dar y le vais a coger mucho cariño. También con el básico va a reducir velocidad,
y aumenta la puntería. Muy bueno, sobre todo, pues eso, para ataque de arena, para guarida de dragón y demás, también para reducir la defensa y poder ir avanzando en esas etapas. Monstruo mal formado, no sé si he mostrado las maestrías, las dejo por aquí y también os voy a dejar por aquí las de Caballero Cerval, que ya os digo que es uno de mis personajes favoritos del juego. No sé por qué, no sé si es por la armadura o por qué, pero es un personaje muy bueno. Vale, ¿cuáles más tenemos por aquí? Otro que me salió muy al principio y lo utilicé bastante en el Señor Demoníaco es Yareg, porque lo que tiene en cuanto al tema de las habilidades es que él te mete una protección de aliado y te aumenta la defensa, las dos cosas a la vez, a todos los aliados durante 2 turnos, y esto se puede mejorar cada 4 turnos. Muy bueno. También reduce el ataque con el básico, o sea que si le tienes con bastante puntería, si lo llevas al boss, al señor demoníaco, al boss de clan, pues también le vas a estar reduciendo el ataque cada cierto tiempo. Es un personaje que ya ves que parece que no, pero sí, y si lo utilizas sobre todo al principio te va a ayudar a mejorar tu daño en el boss demoníaco, y también tiene un 33% de HP en todas las batallas, o sea que le vas a poder llevar a muchos sitios del contenido del juego. Corazón Frío es muy buena, te va a servir bastante, sobre todo en Castillo de Fuego. Yo siempre la llevo, y en el Nido de Arañas también tengo una setup con ella. Si queréis os la puedo mostrar en un vídeo, y luego pues quien quiera llevarla a guarida de dragón. Yo al principio sí que la llevaba a muchos sitios, pues porque no tenía personajes mejores y me tocó en una etapa bastante temprana del juego, sobre todo por su ataque especial, que es el ataca a un enemigo, reduce el 100% en la barra de turno del objetivo y tiene un 30% más de probabilidad de crítico. El daño aumenta según el máximo HP del enemigo, o sea, cuanto más HP tenga el enemigo, pues más daño le vais a hacer. También tiene este ataque que tiene curación reducida, que si tiene bastante puntería, pues le va a estar metiendo con los básicos, y luego este que lo que hace es reducir la puntería y le mete veneno. Es un muy buen personaje, ya veis que le podéis llevar a muchos sitios y os va a dar bastante buen rendimiento. Después, como no, Kael, que si estás viendo el vídeo seguramente que sea porque ya has empezado a jugar, pero bueno, si estás pensando en hacerte otra cuenta o empezar a jugar y no sabes muy bien cuáles son los mejores personajes, al principio del juego te dan a elegir entre 4 personajes, deberías elegir a Kael porque es el que más te va a ayudar a avanzar, porque es un nuker, sobre todo en campaña vas a poder eliminar a los personajes con esta habilidad en área, vas a poder meter venenos y también vas a poder meter venenos con el básico. Después, pues bueno, las maestrías deberías llevarlas un poquito así como lo estás viendo para una optimización mejor del personaje, y después pues puedes ver que la valoración es muy buena en casi todos los modos de juego de este personaje. No sé si he mostrado las maestrías de Corazón Frío, pero bueno, por si acaso las dejo aquí para que las podáis copiar. Y nos vamos a por el siguiente. Ojo que viene Guardiana del Dolor, otra que tenéis que meterle el candadito, y ya os enseñaré por qué, porque esto también os va a venir muy bien para una setup del Señor Demoníaco. Ya os enseñaré, darle a la campanita y suscribiros para no perderla, porque os voy a enseñar, siendo free to play, cómo te vas a hacer una setup para el Señor Demoníaco que vas a romperle el ojete a los ballenos. Y esto te lo digo desde ya. Así que ponle el cantadito. Yo de momento ya veis que le estoy sacando los pergaminos y no la he mejorado. Vale, más personajes. Aullador, si te toca al principio estás de enhorabuena, porque te va a servir sobre todo para campaña. Es muy buen personaje, ya que todas las habilidades atacan en área. Ataca a todos los enemigos, aparte de poner debuffos. Ataca a todos los enemigos, reducir velocidad. Y ataca a todos los enemigos, reducir ataque y defensa. Así que muy buen personaje, sobre todo ya os digo, en campaña, en guerra de facciones, en su facción, pues bueno, también te va a ayudar. Y también en Nido de Arañas, ojo que si consigues 2 personajes buenos para Nido de Arañas, pues estás de enhorabuena, porque a lo mejor puedes empezar a farmear ahí de manera tranquila. Banshee helada también, ya ves que yo la subí en su día 60, me tocó bastante al principio, porque es muy buena, sobre todo para el boss de clan, ya que tiene veneno y también puedes meterle sensibilidad al veneno para hacer más daño aún al boss, al jefe. Así que si la tenéis, estáis de enhorabuena, subirla. No la subí, ya veis que no la mejoré mucho más porque enseguida me tocaron otros personajes, pero bueno, ahí está a mitad de construir el tema de las maestrías. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Y que puedan ser personajes free to play. Ya os digo que estos, como es muy RNG, hay algunos que vamos a tener unos personajes u otros. Ya veis que ya tengo unos cuantos porque llevo años jugando, pero por ejemplo, me voy a ir a por los épicos y a por los raros. Por ejemplo, dentro de los épicos tenéis a Aux,
el recordador, que es muy bueno, aunque yo no lo tenga subido, pero es un personaje muy bueno que lo vais a poder llevar a bastantes sitios porque tiene muy buenas habilidades. Yo ya veis que se las subí todas porque lo estuve probando y demás, pero es que tengo otros personajes que me dan mejor resultado. Pero bueno, es un personaje que va a estar curando, reduciendo ataque, o sea, es muy bueno. Y también va a meter veneno. Entonces, pues bueno, yo si lo tenéis, si no tenéis mejores personajes, lo subiría. Lo podéis subir tranquilamente al 60 porque lo vais a poder utilizar. Vergis, pues bueno, también es bueno, pero depende cuando te salga, pues vas a tener personajes mejores. Ya veis que casi todo el contenido tiene de un 4,5 para arriba. Así que es un personaje que yo también lo estuve probando en su día. Tiene un 33% de defensa en aura en todas las mazmorras. Es un personaje defensivo y que lo vais a poder llevar. Tiene reflejar daño, fijaros todo lo que tiene en cuanto a buffos. Y después tiene el efecto pasivo que curación continua y escudo. Pues bueno, lo vais a poder tener. Personaje, ya os digo que le podéis dar bastante cañas. Después por aquí, Achak lo vais a llevar si os sale al principio, sobre todo en arañas. Lo podéis utilizar en el nido de arañas, es donde más brilla y prácticamente donde se utiliza este personaje. Pero es que en el nido de arañas es muy bueno por sus habilidades. Yo no lo he subido, no me ha salido muy pronto. También luego tenemos a Mago del Mausoleo, que también me salió bastante tarde y que lo podéis llevar en muchos sitios. Guarida del Dragón, sobre todo hay mucha gente que al principio lo lleva en ataque de arena y os va a ayudar bastante en ataque de la arena, sobre todo por sus habilidades. Ya veis que tiene, por ejemplo, reducir velocidad, pues tiene aplicar buffos y después tiene eliminar todos los debuffos a todos los aliados y luego cura a los aliados un 10% de la máxima HP. Bueno, ya veis que se puede utilizar si os toca al principio. Es un personaje muy aprovechable. Después a mí Auzar me sirvió bastante al principio en el Señor Demoníaco, Guarida del Dragón, para avanzar. Son personajes que ya os estoy enseñando, personajes muy específicos para unas mazmorras, pero son mazmorras muy importantes en el juego y que si os salen estos personajes los podéis subir para poder utilizarlos. Auzar no lo subiría más del 50 porque enseguida te van a tocar personajes mejores, pero al principio si te sale este personaje te va a ayudar a avanzar en esas mazmorras que hemos hablado. Más personajes como Alure muy importante para el Caballero de Fuego, incluso la puedes subir al 60 porque te va a ayudar mucho con su básico, que ataca 3 veces al azar y reduce la barra de turno del objetivo un 25%. Y esto es muy bueno, sobre todo para... solamente la vas a llevar ahí, en el Castillo de Fuego. Bueno, puede que la lleves a otro sitio, pero generalmente solamente la vas a llevar en el castillo, en lo que es en el Caballero de Fuego. Así que muy buena, Alure, si la tienes, súbela. No tengas miedo de subirla al 60, igual al principio, ¿no? Porque hay otros personajes prioritarios, pero sí que a futuro puedes pensar en subirla. Vale, ¿qué más personajes tenemos? Bueno, yo Yelmo Carmesí al principio también me salió muy al principio y la subí al 50 y me ayudó a avanzar en ciertas partes del juego. Pero bueno, tampoco es que sea un personaje que se te vaya a la olla. Rompeataúdes también me salió de los primeros y es un personaje raro, es muy fácil que te salga y es un personaje que lo puedes llevar al Señor Demoníaco porque vas a tener reducir ataque si le metes mucha puntería y quemar HP. Y esto al principio, cuando eres nuevo en el juego, te puede dar la vida a la hora de hacerle más daño al Señor Demoníaco. Ya veis que estamos enseñando muchos campeones que te pueden servir y seguramente que alguno de ellos lo tienes y no le has dado importancia porque no ha venido nadie a decirte, oye, este personaje le puedes utilizar si eres un jugador free to play o si no, no sé, no sabes muy bien qué personajes llevar, etcétera. Aquí tengo otra copia de Corazón Frío. Es una segunda copia que estoy subiendo para llevar para hacer una setup con 2 corazones fríos. Boticario me salió muy tarde, pero es uno de los mejores healers que hay en el juego, o personajes de apoyo raros que hay en el juego. Lo puedes llevar porque tiene también el aumentar velocidad, un aura de un 21% de defensa en las mazmorras. Después con esto puede atacar 3 veces, es decir, lo puedes llevar también incluso al Caballero de Fuego. En una setup free to play lo podrías llevar tranquilamente y con este va a curar al aliado objetivo un 35% del HP. Esta curación puede ser crítica, o sea que va a hacer mucha más curación. Y fijaros que tiene muy buenos números para ser un campeón raro. Es de los mejores. Si te sale al principio estás de enhorabuena porque tienes un pedazo de personaje gratis y free to play. Otro personaje, Doncella de Guerra, que lo vas a poder conseguir en lo que es en la campaña, es Doncella de Guerra, que te va a venir muy bien sobre todo para el ataque de arena y hasta que consigas personajes que reduzcan, como el Caballero Cerval o como Madame Serris, etcétera, que reducen defensa, pues tu principal personaje de reducir defensa va a ser Doncella de Guerra, ya que es muy fácil sacar copias, mejorar sus habilidades y puedes aumentar el ataque, poner veneno con el básico y esta que va a ser la habilidad por la que vamos a querer este personaje, que es reducir defensa. Y ya te digo que sobre todo en ataque de arena es donde más lo vas a llevar, pero te va a ayudar a avanzar en otras mazmorras, ya que al reducir defensa luego puedes ir con tu Nuker y reventar a esos personajes.
Armiger, diréis, ¿pero qué hace este loco subiendo a Armiger al 50? Bueno, pues tengo una setup y tengo un vídeo en el canal que voy a subir, uno nuevo, enseñándoos cómo Armiger te va a servir para ciertos sitios del juego. Es un personaje verde, infrecuente y que vas a poder subir muy fácil, pero es que fijaros, para Nido de Arañas y Caballero de Fuego te va a servir este personaje. No lo subiría más del 50 porque luego te van a salir mejores personajes, pero ya te digo que lo vas a poder mejorar. Sus habilidades muy fácil porque te va a salir en la tienda, te va a salir cada vez que tires cristales. Así que chicos, muy buen personaje. Seguro que este no te lo sabías, apúntalo y guárdalo y ponle el candadito para no comértelo ni darle como pollo. Y esto, va a haber mucha gente que está viendo el vídeo, si ha llegado hasta aquí va a decir, hostia, este no sabía yo que le tenía que guardar. Vale, ¿quién más tenemos por aquí? Pues Suma Katun también te lo dan, va a ser tu principal personaje hasta sacar otros personajes mejores que te va a dar aura de velocidad en todas las batallas, sobre todo para la arena, el ataque de arena. Incluso yo también lo llevé a Señor Demoníaco cuando la conseguí, pero no la subí más de 40 porque enseguida conseguí mejores personajes. Ya veis que no la tengo ni subida a las maestrías ni demás, pero es un personaje muy bueno porque aparte de darte el aura, te va a dar un bufo de aumentar velocidad. Así que te va a dar mucha velocidad a tu equipo, a tu party. Es un personaje que puedes llevar. Antes de conseguir a Suma Katun, pues puedes conseguir a Huésped de Espíritu, que es un personaje raro, que te va a hacer lo mismo, pero con una aura un poquitín menor y que también la vas a poder conseguir en campaña y sacarle las copias para mejorarla. Después Tiradora, pues otro personaje infrecuente que te van a dar al principio del juego, guárdala y mejórala un poquitín, no la subas más del 40 porque te va a venir bastante bien. Fíjate, en casi todas las campañas, o sea, en casi todos los sitios del juego te va a venir muy bien este personaje, sobre todo al principio hasta que te vayan saliendo mejores personajes, ya que ataca en área. Para el Nido de Arañas te va a venir bien, que es una... Yo creo que al principio es la mazmorra más difícil y la que a todos se nos atraganta, así que la puedes guardar y llevártela a esa mazmorra. Bien, si bajamos por aquí vamos a ver otros personajes como Faine, que va a ser más específico para el Señor Demoníaco sobre todo, pero ya en una setup un poquito más específica, pero que también te puede llegar a servir. Guárdala por si acaso no te salen mejores y la tienes que utilizar, pues fíjate, reducir defensa, debilitar, meter veneno. Bueno, es un personaje que es bastante bueno, pero es en una setup un poquito más específica para el Señor Demoníaco. Y después por aquí abajo vamos a tener personajes como Parangón, que no es tan mal en unas defensas de arena y demás. Puede ser un personaje bastante toca pelotas, pero también lo vas a tener que saber utilizar muy bien. También tenemos a Vidente, que también es un personaje que en la guarida de dragón, pico de golem, etcétera, castillo de fuego, la podéis llevar también si os sale al principio. Yo es un personaje que me ha salido muy tarde y que no la he utilizado prácticamente, pero yo os tengo que decir cuáles son los buenos y cuáles podéis utilizar. Entonces, pues bueno, es otro personaje a tener en cuenta para que no lo deis de comer ni malgastéis este personaje. Tenemos a Sinesa, que no es tan mal, también me salió tarde. Si te sale un poquito tarde tienes personajes mejores, no vas a utilizar estos personajes, pero si es de los primeros, pues que sepas que también la puedes utilizar. Y yo creo que por aquí no me dejo ninguno. Vamos a ver de estos de por aquí, porque estos ya los tengo como pollos. Yo creo que no me dejo ninguno. Si hay alguno que me deje así un poquito, y estos estamos hablando un poco de los que yo tengo, luego hay algunos que yo ni siquiera he conseguido todavía, o que les he dado de comer, o que lo tengo por ejemplo en las cámaras igual por aquí guardado, que te pueden servir. Pero bueno, he hablado de un poquito más o menos los que os pueden llegar a servir en caso de que tengáis, que seguro que muchos de vosotros tenéis personajes de los que he hablado y ni siquiera los habéis utilizado o no los habéis subido. Si hay alguno importante que me estoy dejando, por favor, házmelo saber en los comentarios para un siguiente vídeo. Y si te ha servido, pues ya sabes, dale un fuerte like y suscríbete para más contenido de Rise of the Legends. Nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta luego!